Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de física. Recordar que el sábado pasado habíamos tenido un estilo de reforzamiento. Por ende habíamos dejado esta parte que habíamos empezado a ver sobre la electricidad ahí como la habíamos dejado como ahí pendiente porque en el reforzamiento no entró esta materia, ¿sí? Así que hoy día lo que yo hice es agregar algunas cosas que habíamos visto en la primera clase, pero lo ideal es resumirlo otra vez para que quede claro y no vaya quedando ahí ninguna duda, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, primero que todo, lo que es la electricidad, la definición de carga eléctrica, corriente eléctrica y circuitos, lo que es un campo eléctrico, y vamos a ver un pequeño video en donde se dan, como yo lo he hecho en otras clases, que se dan varias experiencias de cómo cargar un cuerpo, ¿sí? Para ver si nos queda un poco más clara esta idea de la electricidad, que igual es un poco más confusa porque no es algo que nosotros como que podamos ver en el fondo, ¿sí? Lo utilizamos, pero no es algo que nosotros vemos. Entonces, primero que todo, habíamos definido lo que era la electricidad. ¿Y qué es la electricidad? La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si hay cargas eléctricas, hay electricidad, ¿ya? Y dice que se manifiesta una gran variedad de fenómenos, como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Y nosotros nos íbamos a situar en esta parte, que fue lo que yo les dije en la primera clase, que nos íbamos a situar acá, espérenme un poco. Queríamos situar aquí, entre la electricidad estática y el flujo de corriente eléctrica. Ya en esa parte estamos nosotros. Después de esto entramos a esta parte de la inducción electromagnética. Entonces, esto es como en la introducción a. Ya, entonces, ¿qué es lo que era la carga eléctrica? Nosotros dijimos que si había carga eléctrica teníamos electricidad. ¿Y qué es la carga eléctrica? Eso es importante. Dice acá que es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas. ¿A qué se refiere intrínseca? Quiere decir que todos los cuerpos están conformados por ello, que son los átomos, que es lo que sale aquí en la figurita. Habíamos dicho, fíjense acá, dice modelo básico del átomo, ¿sí? Habíamos dicho que los átomos tienen tres componentes principales, que eran los electrones, ¿ya?, que tenían carga negativa, fíjense, y teníamos los protones, que tenían carga positiva. Nosotros poníamos electrones, carga negativa, un protón tenía una carga positiva, y un neutrón, fíjense, no tiene carga. Ya eso es importante. Entonces, todos los cuerpos tienen átomos. Nosotros, ya toda la materia tiene átomos. Ya la mesa, mi celular, toda la materia tiene átomos. ¿Ya? Y al tener átomos, entonces tenemos una carga eléctrica asociada. Entonces es súper importante. Por eso, por ejemplo, nosotros de repente vamos a ver en el video que yo creo que a más de alguien le ha pasado que va a abrir una puerta y le da como uno dice, uy, me dio la corriente. Ya todas estas situaciones se deben a que los cuerpos tienen cargas eléctricas, tienen átomos, por ende de una u otra forma tienen cargas. Y habíamos dicho algo súper importante, ¿ya? Y que no hay que olvidar. No hay que olvidar que son los electrones los que se mueven de un cuerpo a otro, ¿ya? No, ni los protones ni los neutrones, los que se están moviendo y que provocan esto que me dio la corriente o estos fenómenos son los electrones. Porque fíjense, acá hay como un núcleo. Esto que está acá al centro, aquí están los neutrones y los protones. Y lo que está acá afuera, que se ve en naranjo, esas pelotitas, son los electrones. Y son los electrones los que se mueven de un cuerpo a otro, ¿ya? Y es por eso, debido al movimiento de los electrones, es que los cuerpos se pueden cargar. Algo muy importante. Todos los cuerpos tienen cargas positivas y negativas. Supongamos que yo tengo un cuerpo, pero tiene mucho más electrones que protones. ¿Ya? Eso es importante. Si un cuerpo queda cargado con más electrones que protones, nosotros vamos a decir entonces que está cargado negativamente, porque tiene más electrones que protones, ¿ya? Y como los electrones son negativos, el cuerpo se dice que está cargado negativamente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Me refiero a que cuando se menciona que un cuerpo tiene carga negativa, no quiere decir que tiene solo electrones y que no hayan protones. Quiere decir que hay muchos más electrones que protones, ¿ya?
Por otro lado, si dicen que un cuerpo está cargado positivamente, significa que tiene muchos más protones y tiene poquitos electrones, ¿ya? Pero lo mismo, si yo digo que un cuerpo está cargado positivamente, no significa que solo tenga protones y no hayan electrones, no. Quiere decir que hay más protones que electrones, ¿sí? Eso es súper importante. Por lo general los cuerpos están neutros. Cuando un cuerpo está neutro, cuando tiene las mismas cargas positivas que negativas. Entonces, fíjense, en este caso hay muchos más electrones que protones, por ende está cargado. Nosotros decimos que este cuerpo está cargado negativamente, ¿ya? Acá, como hay muchos más protones que electrones, nosotros podemos decir entonces que está cargado positivamente. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo tiene la misma cantidad de protones? Fíjense, tengo aquí tres, esto es un ejemplo, 3 protones y obviamente son muchas más la cantidad que hay. Acá si tiene la misma cantidad de protones, ¿ya? Y de electrones, podemos decir que el cuerpo está neutro. ¿Qué significa que un cuerpo esté neutro? No significa que no tenga cargas eléctricas, ¿ya? Eso es súper importante. Un cuerpo neutro no significa que no tenga cargas. Significa que tiene la misma cantidad de electrones que de protones, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, un cuerpo cargado negativamente tiene muchos más electrones que protones, pero no es que esté en ausencia de las otras partículas. Un cuerpo cargado positivamente es un cuerpo que tiene más protones que electrones. Y un cuerpo neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿ya? Eso es súper importante. Por lo general los cuerpos se mantienen neutros, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo estoy tocando acá la mesa, toqué la manilla de la puerta, no me dio la corriente, de repente uno anda y dice, uy, ando con estática, y es porque tiene como los pelitos parados. Ninguno de esos casos está en este momento, entonces yo podría decir que mi cuerpo en este minuto está neutro, sino de alguna forma, si mi cuerpo hubiese estado cargado, de alguna forma se manifiesta esa carga. Como no lo ha hecho, yo puedo decir que mi cuerpo está neutro. No es que yo no tenga cargas en general, sino que tengo la misma cantidad de protones que de electrones, ¿ya? Eso es súper importante. Y lo otro siempre recordar que son los electrones los que se mueven de un cuerpo a otro, ¿ya? ¿Qué es la corriente eléctrica? Acá es súper importante. Yo les dije, ¿qué es lo que se mueve? Los electrones. Los electrones se mueven, ¿sí? Entonces la corriente eléctrica se puede definir como el flujo de electrones. Quiere decir, cuando ya yo tengo electrones que se empiezan a mover, se genera corriente eléctrica. ¿Qué pasan o circulan por un conductor eléctrico? ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿qué es un conductor eléctrico? Un cable. Un cable es un conductor eléctrico. ¿Y por qué se llama conductor eléctrico? Ya que lo habíamos definido también la semana cuando recién vimos esto. ¿Por qué se llama conductor? Porque conduce los electrones. Deja que estos electrones se muevan fácilmente. ¿Se acuerdan que yo les dije que si ustedes miraban los cables por dentro, si uno se fija, son de cobre y por fuera son como de un material como un plástico? El cobre es un buen conductor eléctrico. ¿Qué significa que sea un buen conductor? Que deja que los electrones se muevan fácilmente. Pero ¿por qué como que se plastifica? ¿O por qué como que esto se pone como plástico alrededor? Es porque el plástico, que es lo contrario al conductor, habíamos dicho que eran los aislantes. Es un aislante eléctrico. ¿Qué significa que sea un aislante? Que no deja que los electrones pasen, ¿ya? Entonces, por tema de seguridad, si uno toma un cable, por lo general vienen con esto como plástico acá afuera, ¿ya? Y el cobre viene solo por dentro. ¿Pero por qué se usa cobre? Porque el cobre es un buen conductor, ¿sí? Ya. Y dice que el que debe estar conectado a una fuente de poder. Y habíamos dicho que era una fuente de poder. Una fuente de poder era aquello, porque yo les dije, si yo tengo, que hicimos esta analogía, si yo tengo, imagínense que no tengo nada similar, pero como un tubo con agua. Y le dije, si yo tengo un tubo con agua, ya, el agua va a quedar ahí, no se va a mover si lo tengo posicionado de esta forma. ¿Qué pasa si yo al tubo ahora con agua lo inclino? ¿Qué va a pasar con el agua? Y va a empezar a escurrir, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Significaba que el agua necesita de algo para moverse. ¿Ya? Los electrones era exactamente lo mismo. Los electrones por sí solos en un cable no se van a mover. Necesitan de algo que les dé como esta energía para ellos empezar a
moverse. Y eso era lo que me daba la fuente de poder, que en este caso, por ejemplo, es una pila. Ya la fuente de poder podría ser una pila, un motor, ¿ya? Pero ¿qué es la fuente de poder? Es como la que me da esta energía, esta fuerza para que los electrones empiecen a moverse. Yo les dije, ¿qué pasa? Imagínense este mismo monito, que yo tengo un cable, tengo acá una ampolleta y tengo otro cable, pero no tengo una fuente de poder. Fíjense, si yo no tengo una fuente de poder, a pesar de que tengo un conductor, no hay movimiento de electrones, por ende la luz no se va a prender. Para que la luz se prenda, yo tengo que hacer que los electrones se empiecen a mover. ¿Y cómo hago para que se empiecen a mover? Le conecto entonces una fuente de poder que puede ser, por ejemplo, acá en este caso, una pila. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? No es más que el flujo de electrones. Ya cuando se empiezan a mover los electrones que son impulsados por una fuente de poder mediante un conductor, que puede ser un cable, ya se genera corriente eléctrica. Y eso mismo habíamos dicho que era cuando nosotros conectamos nuestro celular, casi todos los artefactos de la casa funcionan con corriente eléctrica. ¿Ya? Así que es súper importante este tema. ¿Y qué eran los circuitos? ¿Ya? Habíamos visto circuitos. ¿Qué es lo que es un circuito eléctrico? ¿Ya? Es el recorrido establecido de antemano que una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones. ¿Ya? Esto es súper importante. Los circuitos eléctricos están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica. Exactamente lo que, como dice la palabra, circuito. ¿Qué significa circuito? Quiere decir que el electrón sale de un lado, por ejemplo, sale acá de la pila, se está moviendo, pasa por la ampolleta, la prende y vuelve a la fuente. Un circuito va y vuelve, va y vuelve. Es como un camino cerrado para que los electrones ya empiecen a moverse y hagan funcionar en este caso una ampolleta. Yo les dije, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del interruptor de la pieza cuando yo apago y prendo la luz? Yo les dije, ya, yo tengo acá mi ampolleta, llego en el día, por lo general nosotros todos tenemos las luces apagadas, ya, acá vamos a tener nuestra fuente de poder, por ejemplo una pila, y hay algo, un interruptor, dijimos porque... Importante, un interruptor habíamos dicho que se señalizaba de esta forma, ¿sí? Entonces yo les dije, ¿qué pasa si el interruptor está abierto como muestra acá la imagen? Ahí el interruptor está abierto. Quiero que se fijen en algo. Cuando se abre el interruptor es como que yo estoy cortando el camino de los electrones. O sea, quieren pasar por acá, pero como el camino está abierto no pueden seguir el camino del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el interruptor está abierto, la luz está apagada. Entonces yo después vuelvo a apretar el botón y ¿qué es lo que hago ahí? Cierro el circuito, por ende, ¿qué hacen los electrones? Ahora sí pueden empezar a avanzar, porque ahora sí tienen este camino cerrado para avanzar. Entonces cuando yo prendía la luz, en realidad lo que yo estaba haciendo era cerrar el interruptor o cerrar un circuito. Ya eso es súper importante. Que también me acuerdo que habíamos visto el ejemplo de, yo les dije, hay unos alargadores que tienen como un botón, que yo lo aprieto y se prende la luz y empiezan a cargar las cosas. O yo aprieto el botón, se apaga la luz y como que no circula corriente eléctrica. Aunque yo lo tenga conectado, si yo apago el alargador, igual no podría, por ejemplo, cargar el celular. Ya es lo mismo. Abro o cierro un circuito para que los electrones tengan este camino y hagan funcionar, no sé, algún artefacto eléctrico, ya el circuito tiene que estar cerrado. Si de alguna forma se abre, ya los electrones no van a tener este camino, por ende no va a funcionar lo que yo quiero que funcione, ya sea una luz, no sé, el refrigerador, ¿ya? Eso es súper importante. Y habíamos hecho una analogía de un circuito eléctrico con un circuito hidráulico, que fíjense, habíamos dicho tenemos una llave de paso, tenemos un estanque con agua, un tanque proveedor, que es el que me da inicialmente el agua. Tenemos una llave de paso. ¿Qué significa llave de paso? Yo la abro o la cierro para que pase el agua. Tenemos una turbina que se define acá para la gente que no la conocía, que era un obstáculo al paso del agua. No deja que el agua pase, ¿sí? Y tenemos un tanque receptor, que el agua va a empezar aquí y va a llegar a este otro tanque idealmente. Y teníamos una bomba. ¿Qué es lo que hace la bomba? Ayudar a que el agua circulara. Sí, nosotros dijimos un circuito eléctrico es muy similar a esto, pero ¿cómo lo podemos relacionar?
¿ya? Y habíamos hecho como esta actividad, que aquí ya la puse otra vez, pero ya la puse como ya desarrollada. Habíamos dicho que la bomba de este circuito, fíjense, la bomba, ¿qué es lo que hace la bomba? Uno de hecho empieza a bombear, ¿sí? Utiliza la bomba, la empieza a utilizar y ¿qué va a pasar? El agua va a empezar a circular. Entonces la bomba es muy similar. Yo voy a hacer acá, supongamos que acá yo tengo una pila, ¿sí? Tengo una pila. Hay algo que se llama resistencia eléctrica, que yo les dije que se simulaba así como si fuera así, de esta forma. Es una resistencia eléctrica, ¿sí? Podemos tener el interruptor. Ya, eso es. Entonces, quiero que se fijen en algo. Esta resistencia puede ser una ampolleta. Ya las ampolletas y todos los artefactos eléctricos tienen una resistencia por ser... Cada artefacto tiene una determinada resistencia. Acá yo puse resistencia, no puse específicamente cuál, pero una resistencia eléctrica. Tenemos el interruptor y tenemos la fuente. Entonces la bomba es lo mismo que la fuente o la pila, por ejemplo. ¿Por qué es lo mismo? Porque en ambos casos es la que me da como esta energía, ¿ya? Para que los electrones comiencen su movimiento, ¿ya? Entonces la bomba era lo mismo que la fuente. Recordad que la fuente puede ser una pila, un motor, ¿sí? Importante, fíjense, acá la pila tiene un lado que es negativo y un lado que es positivo. Para la gente que ha visto, por ejemplo, que le ha puesto una pila a un control, uno siempre se tiene que fijar. En el control sale para dónde yo tengo que ubicar la pila dependiendo del signo, ¿cierto? Dependiendo del lado, cada lado tiene un signo. Entonces, los electrones salen por el lado negativo y llegan al lado positivo, así se mueven. Salen del lado negativo de la pila y vuelven al lado positivo. Entonces, en este caso, ¿de dónde está saliendo el agua? Del tanque proveedor. Por eso el tanque proveedor es el polo negativo, ¿ya? Como si fuera una pila, porque del negativo salen los electrones y llegan al positivo. Entonces, como de acá va a empezar a salir el agua, el tanque proveedor es el polo negativo. El agua o fluido, en este caso, que es lo que va a empezar a circular, son los electrones. Era la misma idea. ¿Qué es lo que va circulando en este circuito, ya sea hidráulico o eléctrico? En este caso es el agua, y en este otro caso lo que se está moviendo son los electrones. Por eso se podía hacer esa relación. La llave de paso, que era esto que estaba acá, ¿qué pasa si yo cierro una llave? Para la gente, por ejemplo, que alguna vez ha regado, no sé, que tiene patio y ha usado una manguera. Hay una llave. Si yo cierro la llave, deja de circular agua. Si yo abro la llave, el agua empieza a circular, ¿cierto? Entonces la llave de paso, ¿qué es lo que viene siendo? Viene siendo el interruptor, que era lo que yo le decía. ¿Qué pasa si yo abro el interruptor? Los electrones dejan de circular. ¿Y qué pasa si yo cerraba el interruptor? Los electrones comienzan a circular. Lo mismo que una llave de paso. Si yo abro la llave de paso, circula agua y si no, no. Ya en el fondo lo que me regula si pasa agua o electrones. Ya por eso esa relación. Llave de paso con el interruptor. Y fíjense, la turbina dice obstáculo al paso de agua. Y nosotros habíamos definido la resistencia eléctrica como el obstáculo, pero no al agua, obviamente, el obstáculo a que los electrones se muevan. ¿Ya? El obstáculo de que los electrones estén en movimiento. Si yo tengo una resistencia muy grande, a los electrones les va a costar mucho pasar por ahí. ¿Ya? Si yo tengo una resistencia pequeña, a los electrones no les va a costar pasar tanto. La turbina hace exactamente lo mismo. Es un obstáculo, nos deja que el agua pase con facilidad. Entonces nosotros habíamos dicho que la turbina se relacionaba con la resistencia eléctrica. El tanque receptor, aquí va a salir el agua y va a llegar hasta acá, ¿cierto? Después el agua va a llegar aquí. ¿Yo qué les dije? En la pila los electrones salen del polo negativo y llegan al polo positivo, pero los electrones que salen vuelven y después salen otra vez y vuelven y así se va generando ya corriente en un circuito. No es que los electrones en el camino se vayan perdiendo, no. Acá les cuesta pasar porque hay una resistencia, les cuesta, pero siguen igual el camino, ¿ya? Entonces, el tanque receptor vendría siendo el polo positivo, a donde llegan los electrones en un circuito. El caudal del agua. ¿A qué se refería con el caudal del agua? ¿Cuánta agua hay? Por ejemplo, acá este tanque está lleno hasta ahí. Pero ¿qué pasa si hubiese estado lleno hasta acá arriba? El agua que hubiese circulado hubiese sido mucho más.
y eso se relacionaba con la intensidad de corriente eléctrica. Fíjense, importante, yo les dije, la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones. Pero si se mueven muchos electrones, vamos a tener una gran intensidad. Y si hay poquitos electrones moviéndose, tenemos una pequeña intensidad. ¿Ya? Eso se refiere con la palabra intensidad. ¿Cuántos electrones son los que se mueven? ¿Muchos o pocos? Eso se puede relacionar con el caudal del agua. Yo lo que les decía, no es lo mismo que el tanque esté lleno hasta acá, a que el tanque hubiese estado lleno completo. Porque en ese caso es mucha más el agua que pasa por ese circuito. ¿Ya? Y la presión entre los tanques del agua era la diferencia de potencial. ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? Lo que les dije yo. Creo que si yo tengo un tubo con agua y lo tengo de esta forma, el agua no va a circular, ¿cierto? ¿Cómo hago yo que circule? ¿Ya? Lo tengo que ladear. ¿Qué hice yo acá? Hice unas diferencias de alturas. En este caso la altura era igual, en cualquier punto la altura era igual. Pero ¿qué hago yo cuando hago esto? Diferencias de alturas. ¿Para qué? Para que el agua circule. Acá se necesita una diferencia de presión, que es la diferencia de potencial, para que el agua circule. Es verdad que la fuente ya ayuda a que los electrones circulen, pero necesitamos de una diferencia de potencial que me la da la fuente también para que se dé esta energía y los electrones puedan empezar a moverse, si no, no se moverían. ¿Ya? Eso es súper importante. La diferencia de potencial, recordar que se medía en volt. ¿Ya? En volt. Entonces, hay muchas cosas eléctricas que, si ustedes la miran, dicen el voltaje máximo, por ejemplo, en Chile, ya en los enchufes, si no me equivoco, son como entre 200 y 220 volts. Para la gente que en algún momento ha viajado fuera del país y algún día lo hacen, ya fíjense que no en todos los países el voltaje es el mismo. Entonces uno de repente tiene que llevar un adaptador para que los artefactos eléctricos no tengan problemas, ¿ya? Eso es la diferencia de potencial. ¿Cuánta energía yo le entrego, ya entonces, no sé, a mi celular para cargarlo, al refrigerador, al microondas, o a la tele que usamos en la casa, ¿ya? Entonces eso era un circuito eléctrico, un camino cerrado en donde hay hartos componentes. ¿Qué componentes? Una resistencia, una fuente, un interruptor, un cable. Ya entonces hay que tener súper claro qué función cumple cada cosa. Ya. Y lo que nos falta ver ahora es el tema de campo eléctrico. Ya quiero que pongan atención en esto. Hay algo, quiero que se fijen en las imágenes antes de definir lo que es el campo eléctrico. En las imágenes yo creo que todos han hecho la experiencia de que si yo froto un globo y después me lo acerco a la cabeza, como que el globo con el pelo se atraen, ¿ya? O si yo froto dos globos, por ejemplo, con un chaleco y después lo intento acercar, va a pasar lo que pasa abajo, como que los globos se repelen entre sí. ¿Por qué pasan estas situaciones? Estas situaciones pasan porque los cuerpos se cargan eléctricamente. Nosotros decíamos, hay protones, hay electrones. Los electrones se empiezan a mover de un cuerpo a otro, ¿ya? Y los cuerpos quedan cargados. Cuando los cuerpos quedan cargados, fíjense, de distintos signos, recuerden que cuando yo digo que queda cargado positivamente, que acá sale solo un más, no significa que haya un protón. No, recuerden por favor eso, que esté cargado positivamente quiere decir que tiene muchos protones en comparación de electrones, pero igual hay electrones, pero en menor cantidad. Y cuando un cuerpo está cargado negativamente, no es que tenga un electrón, tiene muchísimos electrones y tiene muchos más electrones que protones, ¿ya? Esto de la imagen se hace para simplificar la idea. Entonces, cuando hay cuerpos que quedan cargados con distintos signos, o hay un cuerpo que queda cargado positivo y uno negativo, los cuerpos se atraen. Y eso es lo que pasa con el globo y el pelo. El pelo está cargado positivamente, el globo queda cargado negativamente, y como tienen cargas distintas, estos se atraen, ¿ya? Lo que pasa abajo es que ambos, bueno, en este caso los globos, cuando yo los froto con mi ropa, ¿qué está pasando cuando yo froto un globo con mi ropa? ¿Ya? Acá, lo que está haciendo es que este chaleco, lo voy a hacer con otro color para que se vea, ese chaleco le está entregando electrones al globo. Entonces los globos quedan cargados con muchos más electrones y con poquitos protones, ¿ya? No es que no hayan protones, sino que hay muchos electrones porque el chaleco le cedió electrones. Recuerden que son los electrones los que se mueven, no los protones, ¿ya? Entonces, como los globos quedaron cargados, ambos, en este caso estamos ahora, ambos negativamente, como tienen la misma carga, estos se repelen. Eso es importante entonces. Distintos signos se atraen.
De hecho dicen, hay un dicho por ahí que dice que polos opuestos se atraen, ¿sí? A eso se refiere. Si yo tengo cuerpos cargados de distintas formas, estos se van a atraer. Si tengo cuerpos cargados con el mismo signo, o sea, ambos negativos o ambos positivos, estos se repelen, ¿ya? Y quiero que se fijen en algo. ¿Qué tiene que ver esto con el campo eléctrico? Quiere decir que cuando los cuerpos están cargados, por cómo se atraen y se repelen, quiere decir que hay fuerzas actuando entre ellos. Si no, no se repelerían y tampoco se atraerían, ¿ya? Si yo tengo dos cuerpos cargados y los acercara y no pasa nada, significa que no hay algo, hay como una conexión, no hay como una fuerza. Y a pesar de que, fíjense, el pelo ni siquiera está tocando el globo, basta que yo me lo acerque, sin tocarlo necesariamente, que yo me lo acerque y el pelo se empieza a levantar. ¿Qué significa eso? Que cuando un cuerpo está cargado, hay fuerzas que actúan como a su alrededor, ¿ya? Eso es súper importante. Cuando hay una carga eléctrica, un cuerpo cargado, hay fuerzas a su alrededor y por eso hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, o que los cuerpos se repelen. Entonces, ¿qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico es la perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio que la rodea, de tal forma que si introducimos una carga testigo en dicho campo actuará sobre una fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Miren, acá lo voy a poner. Yo les dije, las cargas, fíjense, si yo tengo dos cuerpos cargados positivamente, acá tengo, esto no se nota bien, pero este es positivo y este es positivo. Si yo pudiese ver como las fuerzas, por eso yo le digo que esto es como difícil de repente de entender porque no es algo que se pueda ver, ¿ya? Pero cuando yo tenía, por ejemplo, acá estamos en el caso del globo, porque se atraen. Tengo un cuerpo positivo y tengo un cuerpo negativo. Este era el globo con el pelo, ¿sí? Si yo pudiese ver esta fuerza que está como actuando, se van generando estas líneas, que se llaman líneas de fuerza, ¿ya? Y estas líneas crean una perturbación, crean una región, que es lo que dice acá, dice, región de influencia de una carga. Entonces, los cuerpos, al estar cargados, generan una región de una influencia. ¿Qué se refiere a eso? Que hay como una perturbación alrededor de ellos. Generan una región de atracción o de repulsión. Y esa región que se ve acá con estas líneas es lo que se denomina campo eléctrico, ¿sí? Entonces, estas fuerzas que se generan debido a las cargas de los cuerpos es lo que se conoce como campo eléctrico. Podemos tener fuerzas de atracción cuando están cargados de distintas formas y fíjense acá, las flechitas, porque realmente esas son las líneas de fuerza. Cuando un cuerpo está cargado, fíjense, positivamente las flechitas apuntan hacia afuera. Cuando un cuerpo está cargado negativamente, fíjense, las flechas apuntan hacia adentro. Entonces acá las flechas, como ambos son positivos y las flechas todas apuntan hacia afuera, los cuerpos se repelen, ¿ya? Pero aún así hay unas fuerzas, ¿ya? Hay fuerzas actuando, no de atracción, de repulsión, pero hay fuerzas. Y de igual forma generan un campo eléctrico, quizás por cada cuerpo por separado, pero tienen un campo eléctrico solo por tener una carga. Y en el otro lado tenemos, fíjense, como de un cuerpo salen las flechas y en el otro entran las flechas, se generan fuerzas de atracción. ¿Ya? Entonces esto es súper importante. Los cuerpos al estar cargados se pueden atraer o repeler. Esa es primera cosa. Y lo otro es que si se atraen o se repelen, igual hay fuerzas ahí presentes. Y esas fuerzas generan lo que se conoce como campo eléctrico, ¿sí? Y acá se hizo más o menos lo que se llama líneas de fuerza. Entonces ahora yo quiero que vean un video que por la hora, a ver, déjenme sacar la cuenta. Sí, nos quedan unos minutitos, no sé si lo vamos a ver entero, ya, pero les voy a mandar el link. De hecho, yo anteriormente les he mostrado que son unos, no sé si son españoles, pero no son chilenos, que hacen como pura experiencia. Ya hemos visto videos anteriormente, ¿sí? Pero si no alcanzamos, por último les voy a mandar mejor el link, ¿ya? Pero les voy a mandar el link y cómo yo lo busqué, ¿ya? Le voy a poner acá el nombre, lo voy a mandar por el chat para que todos lo anoten, ¿ya? Entonces se llama electrostática, lo estoy escribiendo por si acaso. Electrostática, proyecto, porque no creo que ahora lo alcancemos a ver por la hora, porque nos quedan, si no me equivoco, 5 minutos. Ya, entonces tienen que poner en YouTube electrostática, proyecto G. Entonces ustedes se van a meter a YouTube y buscar el video por.
¿ya? Así que para que lo anoten por ahí. Ahí lo mandé al chat. Electrostática Proyecto G, ya que de hecho cuando nos acuerdan cuándo son, porque nosotros lo que empezamos viendo fue el tema de fluidos, que igual, porque esta parte de la física se hace complicada por lo mismo que yo les mencionaba, son cosas que nosotros vivimos día a día, pero no son cosas que se ven, ya, y por eso cuesta un poco entenderlas, pero estos videos, no sé, estos tipos igual hacen experiencias súper novedosas y que hacen que uno entienda un poco más las cosas, ¿ya? El video dura como 10 minutos, por eso no lo podemos ver ahora, pero por favor, para que lo busquen y van a ver cómo se cargan los cuerpos, cómo se atraen, cómo se repelen, con experiencias súper sencillas, ¿ya? Entonces con esto ya vimos la parte de electricidad, ya esto es súper importante que nos quede claro. Ya vimos lo que es electricidad, vimos que si los electrones se mueven, ya, primero que todo, que todos los cuerpos están cargados, ¿ya? Tienen cargas positivas y negativas. Cuando un cuerpo tiene muchas cargas negativas, está cargado negativamente. Cuando un cuerpo tiene muchas cargas positivas, está cargado positivamente. Y cuando está cargado igual de protones que de electrones, decimos que el cuerpo está neutro. Por lo general, los cuerpos se encuentran neutros, ¿ya? Pero, por ejemplo, de hecho, que la primera experiencia del video, de repente uno va caminando y arrastra los pies por una alfombra, abre la puerta y dice, uy, me dio la corriente. ¿Por qué sucede eso? No es porque yo desperté cargada, no. Es porque yo, como fui arrastrando los pies, ya tuve ahí una interacción entre la alfombra y yo, que en el cual se movieron los electrones de un cuerpo a otro. Entonces, pues cuando yo fui a tocar la puerta, esos electrones tienden a irse a la tierra, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, en realidad, no es que la puerta me haya dado como la corriente a mí. Es al revés. Yo le di la corriente a la puerta. Pero ahí en el video van a ver varias experiencias de lo que les estoy hablando. Pero quedar claro esto, que los cuerpos están cargados, ya que las cargas, solo por el hecho de estar cargados, hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, y que estas fuerzas ya generan un campo eléctrico. Simplemente por los cuerpos tener una carga asociada. Que cuando estos electrones, que es la carga negativa, son los que se mueven, recuerden, son los electrones los que pasan de un cuerpo a otro, no los protones. Cuando estos se mueven pueden generar corriente eléctrica, y es lo que nosotros usamos en las casas, que se denomina circuito. El electrón sale de una fuente y vuelve a esa misma fuente, ¿ya? Y eso ayuda, por ejemplo, a que la luz pueda estar prendida, que nosotros podamos cargar el celular, que podamos usar diversos artefactos eléctricos en la casa, pero porque hay un camino cerrado en donde los electrones circulan. Si yo abro ese camino, como que corto el camino, si los electrones dejan de pasar, ya no se genera corriente eléctrica. Y que para generar corriente eléctrica hay varios factores que influyen. Un interruptor, una fuente de poder, un cable, ya eso es súper importante. No es lo mismo en la casa tener cables de cobre que tener cables de vidrio, por ejemplo. El vidrio no deja que los electrones circulen. Entonces no me serviría de nada tener cables si no son buenos conductores. Por eso se usa el cobre. La plata también es un muy buen conductor eléctrico, pero no se usan los cables por su alto costo, ¿ya? Entonces, el cable también es importante, que se usa como conductor. Lo ideal es que, como dice la palabra, que ayude a conducir los electrones, ¿ya? Y con eso entonces hemos finalizado con el tema de la electricidad. Entonces les queda como tarea a ustedes ver el video, ya que igual es largo, por eso les mandé ahí buscar en YouTube el video que se llama Electrostática Proyecto G. Y salen varias experiencias de cómo cargar un cuerpo, cómo se mueven los electrones. Está súper bueno. Así que anótenlo ahí por donde puedan. Igual voy a mandar el link. Eso voy a hacer antes de finalizar la clase. Ya voy a mandar el link en caso de que, no sé, tengan ahí un tiempito. Espérenme. Denme un segundo y voy a mandar igual el link por el chat a ver si les sirve de algo. Ya, y si no, lo buscan ustedes por el nombre que se los dejé escrito ahí. Ya, entonces con eso hemos finalizado por hoy. Espero que les haya quedado un poco más clara esta idea de la electricidad, ya, porque la próxima semana empezamos con la idea de magnetismo, ya. El magnetismo tiene mucha relación con la electricidad, por eso es importante que hoy hayamos resuelto dudas. Y recuerden que el próximo reforzamiento que viene es de electricidad y magnetismo. Ya la primera parte de fluidos ya quedó vista. Así que nos vemos el próximo sábado o la próxima clase.
En caso de que sea todo normal, que estén todos súper bien y que tengan un lindo término de su fin de semana. Nos vemos.